ustedes tienen un resplandor de luz, que aunque tú no lo ves, cuando tú estás en peligro, ellos están ahí para protegerte. Ellos están ahí para romper cadenas. Ellos están ahí para defenderte. Voy a estar ministrando bajo el tema diseñados para las alturas. Yo quiero que usted le diga a alguien: fuiste diseñado para las alturas. Dice la palabra que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso quiere decir que cuando tus fuerzas se agoten, Dios te va a dar de la fuerza de Él para que tú puedas seguir esperando la misericordia de Dios. Porque Dios se manifiesta con misericordia. Lo que hemos atravesado procesos largos, nos damos cuenta de algo, y es que el proceso no es para siempre. Aleluya. Yo quiero que tú le digas a alguien: tu proceso no es para siempre. Puede ser 5 años, puede ser 6 años, pero el proceso termina. Y Dios es tan bueno que cuando el proceso termina, Él hace que tú te olvides de todo el proceso, de la aflicción del proceso. Solamente recuerdas el proceso para testificar de lo que Dios hizo en medio de ese proceso. Pero Dios te saca del proceso. Israel no siempre vivió en el desierto. Israel habitó la tierra prometida y el Dios del cielo hizo cosas grandes con ellos. Y aquí dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tal vez en tu vida estés atravesando momentos difíciles, pero si tú estás esperando en el Señor, estás esperando en aquel que resuelve, en aquel que abre camino, en el único que no falla, en el único que no te va a dejar en aflicción. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Aleluya. Y dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Dios te va a hacer elevarte. No siempre vas a estar en ese estado de no puedo, en ese estado de que todo te es difícil, en ese estado de que todo es imposible para ti. La Biblia dice que Dios permite la aflicción, pero la aflicción produce gloria en nuestra vida. Llegará un momento donde el enemigo que hoy te hace la guerra, mañana te verá de lejos. Llegará un momento en que el problema, ay, mi alma adora a Dios, yo siento a Dios, que esa enfermedad será un testimonio de la gloria de Dios. Y el Señor dice: van a levantar alas como las águilas. Y es que las águilas se remontan. Una vez que están débiles, viejas y caídas, el águila se renueva y vuelve a las alturas a las que fue diseñada. Porque el ser humano, Dios lo creó con honra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo: señoreen sobre la tierra. O sea que Él lo creó con un grado de honra. Pero cuando el hombre cae y le falla a Dios, Satanás le quita la honra que Dios le había entregado al hombre. Pero Cristo viene, muere en la cruz por nosotros y recupera el lugar de honra. Y dice: ahora ellos se van a levantar y ellos serán un tormento para el infierno y ellos van a tener victoria en la tierra. Ese proceso es para tú tener victoria. Ese proceso es para que tú puedas levantar a otros. Usted sabe para qué Dios permite la necesidad en sus hijos, para que cuando Dios te dé abundancia, tú puedas compadecerte del que tiene necesidad. Así que si hoy estás en una situación difícil, prepárate, porque la abundancia de Dios viene de camino. Porque si Dios te enseña, es porque te va a bendecir. Hoy en día tenemos el ministerio Dando Pan a las Naciones y nos movemos mucho dando alimento a necesitados, amueblando hogares de personas necesitadas. Y las personas me preguntan y dicen: hermana, pero ustedes pueden ahorrar dinero para otra cosa y no dar tanto. ¿Sabe por qué Dios nos puso en el corazón dar? Porque yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es no tener nada y dormir en el piso y no tener donde cocinar un plátano. Entonces Dios permite el proceso
para que tú aprendas, para que cuando Dios te bendiga, para que cuando Dios te levante, tú te acuerdes de aquel que no tiene. Y hay gente aquí que está en proceso, pero mañana la historia será otra, porque Dios te va a levantar. ¿Cuántos creen que mañana tu historia será otra? Tal vez hoy no tienes dónde vivir. Tal vez hoy estás pagando renta. Tal vez hoy estás en un lugar que te prestaron. Pero llegará el momento en que Dios abrirá la puerta. Porque los que esperan a Jehová van a tener nuevas fuerzas. Y dice que caminarán y no se van a cansar. El camino puede ser largo. A veces nos desesperamos en medio de los procesos y le decimos a Dios: ya yo tengo 5 años pasando dificultad. En el tiempo que duramos de proceso, alrededor de casi 15 años, Dios nos decía constantemente: ustedes van a dar alimento a multitudes. Dios hablaba de dar alimento a naciones, pero nosotros no teníamos un pan para comer. Y Dios dando promesas. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted cree la palabra de Dios, usted sabe que el Dios del cielo nunca falla. Y la palabra de Dios dice que tú eres bendición sobre la tierra. Lo que Dios te ha dicho se va a cumplir aunque pase el tiempo. Lo que Dios te prometió, mi alma alaba al Señor, se va a manifestar aunque pase el tiempo. Y Dios ha permitido que uno pueda compartir. Y a veces cuando tengo que ir al closet y sacar ropa constantemente, casi cada 2 meses, para dar a gente que no tiene, yo me acuerdo de cuando yo solo tenía una sola ropa y estaba rota. Y cuando tú en medio del proceso aprendes, Dios dice: ya no te toca más proceso, ya no te toca más batalla. Y hay gente que está en el proceso, que Dios lo está procesando, que están en sus empleos, pero mañana usted será un empresario y Dios te va a enseñar a no humillar a tus empleados. Y hay gente que está pasando situaciones difíciles, pero el Dios del cielo te dice: tú vas a poder caminar y no te vas a cansar. En Habacuc 3:19 dice que Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y me hace andar sobre mis alturas. Las ciervas era un animal que, aunque tiene pezuña, fue diseñado para estar en las montañas altas. Al estar en las alturas, los animales carroñeros como el león no pueden matarla fácilmente, porque no pueden subir a esas alturas. Por eso Dios te compara como una águila, porque la iglesia tiene que estar en altura de oración, en altura de ayuno, en la dimensión del espíritu, para que Satanás, que está desde abajo, solo pueda mirarte de lejos. Dile a alguien: haz que Satanás te mire de lejos. Haz que te mire de lejos. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, el enemigo te mira de lejos. Él no quiere estar cerca de gente que esté en la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios está en ti, hay poder. Y cuando hay poder, el enemigo tiembla. Cuando hay poder, las enfermedades se van. Cuando hay poder, las puertas se abren. Y se van a abrir las puertas. En una ocasión, mi hija estaba en un ayuno y tuvo una experiencia donde venían muchos demonios a acabar con ellos. Y el principado que venía le decía a mi hija: vinimos contra tu madre, pero ella está demasiado protegida. ¿Cuántos saben que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden? Dile al que está a tu lado: tengo ángeles conmigo. Aunque tú no le estés viendo, hay ángeles a tu lado que pelean por ti, que te defienden. Y hay gente aquí que ha estado en peligro y ha visto la mano de Dios darle vida, la mano de Dios protegerle, la mano de Dios librarle. En una ocasión estaba en una provincia de mi tierra, de República Dominicana. Y cuando salimos de ministrar del lugar donde estábamos ministrando, llegó una persona que estaba como loca. Y la persona que andaba con nosotros me dijo:
camine y no le haga caso, porque es una persona muy poseída. De hecho, trabaja con brujería y por momentos se pone loco. Y cuando nos subimos en el vehículo, la persona golpeó el vehículo y nos dijo: párense. Cuando nos bajamos del vehículo a ver qué era lo que quería, yo le dije al hermano que andaba conmigo: tranquilo. Me dijo: es peligrosa. Además tiene una arma. Y yo le dije: tranquilo, vamos a ver qué quiere. Cuando nos bajamos, la persona me preguntó: ¿ustedes son ángeles o son seres humanos? Y yo le dije: somos humanos. Y volvía y me preguntaba: ¿son ángeles o son seres humanos? Y le digo: somos seres humanos. Y le digo: ¿por qué tú me preguntas eso? Me dice: porque desde que yo estaba en casa estoy mandando demonios para destruirlo, y ellos van allá a reportar y a decir que solo ven un resplandor de luz. Y yo vine aquí a confirmar lo que los demonios me estaban diciendo, y yo lo estoy viendo, que ustedes tienen un resplandor de luz. Él nos estaba viendo con un resplandor de luz. ¿Qué estaba viendo? Los ángeles de Dios, que aunque tú no lo ves, cuando tú estás en peligro, ellos están ahí para protegerte. Ellos están ahí para romper cadenas. Ellos están ahí para defenderte. Y la palabra de Dios dice que Dios hace nuestros pies como de siervas y nos hace andar sobre las alturas. Si la iglesia entendiera que la vida en el Espíritu es maravillosa, a veces queremos abrir las puertas con nuestras manos, pero las puertas se abren con las rodillas. Cuando tú estás de rodillas delante de Dios, las puertas se abren. Los negocios se levantan más de rodillas que trabajando. ¿Usted sabía eso? Y hay que trabajar en los negocios. Pero la gente que ora y la gente que clama, llega a una atmósfera espiritual que todo lo que toca se multiplica, que todo lo que toca es bendecido, que todo lo que le pone la mano avanza, porque la gracia de Dios está sobre ti. Y aquí dice la palabra de Dios que Dios hace nuestros pies como de siervas, para que andemos en las alturas. En el momento que decidimos trabajar, que trabajamos por un largo lapso de tiempo, todo lo que le poníamos la mano se multiplicaba. Todo. ¿Sabe por qué? Porque trabajábamos orando. Yo freía empanada, hablando lengua y orando: Señor, que la unción esté sobre esa empanada, que el que se coma una, se coma dos y se coma tres, y que le baje el azúcar a los diabéticos y que sane a los enfermos. Y yo preparando mi empanada y declarando la palabra, y llevaban la empanada a los negocios y ponían varios paquetes, uno de una compañía, otro de otra, y la de nosotros. La de nosotros se vendían hasta en pandemia, y la gente decía que lo que tienen es que se venden todas, lo que tienen la gracia de papá, pero tú también tienes a Dios. Ora por tu negocio, ponle la mano, declara la palabra. Aleluya. La gente que le sirve a las tinieblas pone un negocio de paletera, de vender dulces, y riega su agua sucia, hace sus cosas, su trabajo de brujería, y que para que le vaya bien. Pero el creyente que tiene al Dios del cielo a veces emprende y no pone las cosas en la mano de Dios. Cuando usted tiene un negocio, usted se levanta y dice: lo primero que se va a hacer en el negocio es un clamor a Dios, para que la gente que cruce por ahí, los ángeles los jalen, para que los clientes, los ángeles los traigan de los cuatro extremos de la ciudad. Y usted comienza a creer y a declarar la palabra. Usted va a ver la mano de Dios en lo que usted hace. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso? Porque si los demonios jalan gente para un negocio, ¿usted cree que los ángeles de papá no los jalan? Mire, los ángeles de Dios son poderosos. En una ocasión yo trabajaba en una oficina y no estaba llegando nadie. Y yo recuerdo que le dije a los trabajadores: nos vamos a poner de acuerdo y vamos a orar. Y vamos a proclamar que los ángeles traen la gente aquí, que hagan fila. Y los hermanos me miraron así, me dijeron: fila. No hemos visto fila en siglos.
van a hacer fila. Y comenzamos a clamar y comenzamos a declarar, Señor, que los ángeles traigan a la gente, que hagan fila en esa oficina. Y comenzamos a declarar, y a los 3 días de estar clamando, había una fila en la oficina hasta afuera. Y yo miraba a los empleados y le decía, no, que Jehová no trae gente y que los ángeles traen gente, pero hay que creerlo, hay que declarar la palabra. Mañana llega a tu casa, bendice tu casa, bendice tu negocio, declara la palabra, bendice tu empleo. Di, aquí avanzo, aquí me promueven, aquí me aumentan el sueldo, y declara la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? De verdad, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Aleluya. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 32:11 que así como el águila excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Los hizo subir sobre las alturas de la tierra. Oiga lo que Dios hizo con su pueblo. Dice que así como el águila motiva a sus polluelos para volar, Dios también te motiva a ti para creer, para avanzar, para decirte que no vas a morir en ese proceso, que esa enfermedad no te tiene que matar, que puedes creerle a Dios y ser sano hoy, que hoy se puede romper el yugo, que las cadenas se pueden romper. Aleluya. ¿Cuántos creen que las cadenas se pueden romper? Hay una familia de águila que prepara su nido bien cómodo y mata animales como conejos y prepara un nido bien suave y cómodo. Y esa familia de águila comienza a alimentar a sus pollitos. Pero llega un momento que los pollos ya tienen que volar. Por eso en una ocasión Dios le dijo a Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Qué tú tienes en tus manos? Y Moisés dijo, una vara. Y Dios le dijo, pues dile al pueblo de Israel que marche. ¿Qué Dios le estaba diciendo? Yo te di autoridad. Declara la palabra y haz lo que tengas que hacer. No tienes que estarme gritando. Simplemente avanza. ¿Y qué Dios nos ha dado a nosotros? La palabra. Tú tienes la palabra. Y la palabra de Dios dice que el justo será bendito en la tierra. Entonces usted y yo tenemos que andar declarando, el justo será bendito en la tierra y yo soy justo por la justicia de Cristo. El justo es bendito en la tierra. ¿Cuántos son benditos? Y esa familia de águila, cuando ven que los pollitos ya tienen que abandonar el nido, comienza a motivarlos y a batir sus alas para ver si los pollos quieren volar. Pero si los pollitos no quieren volar, cuando ya les llegó la hora de volar, el águila comienza a quitarle todas las pieles que le puso para que el nido se quede con espinas y con pullas, para que los pollos ya quieran irse del nido. Y hay veces que Dios permite el proceso en tu vida. Dios te desacomoda. De repente estás cómodo, tienes un trabajo que te está yendo bien, comienzas a quedarte en casa porque estás cansado y dices, hoy no voy para el servicio porque hay mucho trabajo, y mucho trabajo es mucha producción, y mucha producción es mucho dinero, y no voy para el servicio. Y de repente Dios te dice, bueno, yo preparé un buen empleo para ti, te puse pieles, te puse cómodo, el refri está lleno, estás pagando tu casa, estás pagando el vehículo y te estás olvidando de mí. Entonces Dios, como el águila, dice, quiten las pieles. De repente te botan del empleo. De repente ya no puedes pagar el carro. De repente ya te quieren quitar la casa. Entonces inmediatamente comienzas a elevarte, comienzas a orar, comienzas a ayunar, comienzas a clamar y comienzas a buscar a Dios, porque ya el nido no está tan cómodo. Dile a alguien, no deje que Dios te quite la alfombra del nido. Elévate con el nido cómodo.
Aleluya, no permitas que la Biblia dice no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento, porque si no lo sujetas con freno, no se acercan a ti. Hay gente que solo busca a Dios cuando el nido ya no está cómodo. De repente se fue el marido, se fue la mujer, de repente no hay provisión y ahí van a buscar a Dios. Pero el Señor me enseñó algo que quiero comunicárselo. Y es que el Señor me enseñó que cuando Él comienza a darte abundancia, si tú le demuestras a Él que tu fidelidad es mayor que cuando tú estabas en escasez, Dios no te vuelve a llevar a escasez nunca. Yo quiero que usted anote eso. Dios va a comenzar a soltarte la soga y te va a acomodar un poquito. Y si Dios ve que la comodidad del nido te hundió, que no ora, que no ayuna, que no tiene tiempo para servir a Dios, que no tiene tiempo para ir a adorar a Dios, porque demasiada comodidad, ahora tienes que chequear el carro, mañana tienes que chequear otra cosa, mañana tienes que atender la casa y demasiadas cosas que hacer. Entonces Dios dice, no puede vivir en abundancia. ¿Cuántos quieren demostrarle a Dios que pueden vivir en abundancia? Hay creyentes que no pueden vivir en abundancia. Dios le da lo básico, pero si le da demasiado, no buscan a Dios. Entonces, esa gente Dios lo mantiene del pan necesario, que pague con dificultad, que pague la comida con dificultad, que pague el vehículo con dificultad, la casa con dificultad. Pero si tú le demostraste a Dios que mientras más Él te acomoda, tú eres más fiel adorador, Dios va a decir, acomódenlo, denle para Él y para que dé a otros, porque ese puede. Ay, mi alma adora a Dios. Porque ese puede vivir en abundancia. Dios no tiene problema para darnos abundancia. Ahora, cuando solo lo buscamos, cuando estamos apretados y Dios quiere que tú estés cerca, ¿qué va a hacer Dios? Si Él te quiere cerca y tú solo te acercas cuando Él te aprieta, ¿qué Él va a hacer? Mantenerte con la soga corta. Y tú dirás, oye, pero a aquel tú le diste soga, aquel anda volando, aquel anda que regala autos de lujo y yo aquí con dificultad pago el mío, porque aquel le demostró a Dios que puede manejarse en abundancia cerca de Dios, y a ti de que Dios te da aire, te vas volando y no te acuerdas de papá. Gente que Dios planea entregarle sucursales de negocios y le dio el primero. Un negocito que llegan clientes de vez en cuando y con ese negocito ya no tiene tiempo de venir al templo. ¿Cómo Dios te va a dar sucursales? Pero si tú le demuestras a Dios que puedes con ese negocito y que eres más fiel y agradecido por lo que Él te dio, Dios dice multiplíquenlo, que el negocio crezca, que los clientes aumenten, que levante sucursales en otros lugares, porque tú le demostraste a papá que Él no tiene que tenerte apretado para tú estar cerca. ¿Cuántos van a demostrarle a Dios que Dios no tiene que tenerlo con la soga, con el freno como el caballo? Ahí. Y tenemos creyentes en la iglesia que usted lo ve metido en 3 días buscando a Dios. Y usted le puede preguntar, ¿qué pasa? No ha pagado la casa, no tiene comida, no tiene ropa. Pero hay creyentes que usted lo ve metido buscando a Dios y tú le dices, ¿qué pasa? Nada, tengo ropa, tengo comida, tengo de todo, no me falta dinero. ¿Y qué tú hacías ahí llorando? Buscando a papá y agradeciéndole toda la abundancia que Él me ha dado. Aquí hay gente que tiene que agradecer a Dios. Dios te elevó a las alturas. Antes pasabas hambre, hoy no pasa hambre. Antes no tenía ropa, hoy tiene ropa en abundancia. Antes no tenía techo, Dios te ha dado techo. Entonces, ¿dónde está el agradecimiento de papá? Hay que tener más tiempo para Dios ahora que nunca. Más ahora que nunca. ¿Cuántos se sienten privilegiados de los que están aquí? ¿Cuántos sienten que Dios ha sido bueno con ellos? Porque a veces nos falta, como yo llevé en una ocasión a unos hermanos a la misión, a un barrio de allá de República Dominicana, porque habían algunos hermanos que vivían gritando y quejándose. Cuando los llevamos de misión,
Llegaban de allá para acá diciendo: oye, pero somos ricos, millonarios, prósperos y bendecidos. Porque vieron tanta necesidad que llegaron dándole gloria a Dios por la abundancia que tenían en vez de quejarse. Usted sabe que hay gente que se acuesta sin comer, mientras que otros tienen que hacer dieta para bajar de peso. ¿Por qué? Porque Dios te ha bendecido. Tus hijos no están muriendo de hambre y hay que ser agradecido con Dios. Dile a alguien: sea agradecido. Porque hay gente que Dios le ha permitido estar en lugares, sí, donde tú tienes, como una persona me llamó un día y me dijo: hermana, es que tengo 2 trabajos y es tan difícil. Y digo, si le preguntáramos a alguien que no tiene trabajo y que sus hijos se están muriendo de hambre, si quiere cambiar su vida por la tuya, ¿tú crees que la quisiera cambiar? Inmediatamente, aunque tuviera que trabajar en 2 trabajos. Y agradecería a Dios por todo lo que Dios le ha dado. Entonces Dios te invita a las alturas. Y hay gente aquí que Dios las quiere elevar, que Dios la quiere usar. Dios te quiere usar para salvar tu familia. Dios te quiere usar para sanar a otros, para libertar a otros, para levantar a otros, para bendecir a otros. Para eso Dios dice que nos diseñó como las águilas nos compara. ¿Por qué no nos compara con un animal que se arrastra? Porque tú fuiste diseñado para las alturas. Entonces, cuando los polluelos se les quita la comodidad, ellos deciden volar. Pero no debemos esperar que Dios nos quite la comodidad. Debemos adorar a Dios por encima de la guerra. Debemos adorar a Dios en medio de la batalla. Debemos levantarnos y servirle a Dios con corazón generoso, con corazón dispuesto. Decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Levántame, úsame. Hay gente que Dios le está llamando a servirle y no quieren servir a Dios. Dile al que está a tu lado: sírvele. Sírvele. Es un privilegio que tenemos. Tú fuiste diseñado para andar en las alturas y Dios promete darte nuevas fuerzas. ¿Cuántos se han sentido cansados? Levante su mano, de verdad. ¿Usted sabía que Dios te da nuevas fuerzas? A veces estamos ministrando y es tanto que cuando llegamos cansados al lugar donde llegamos, yo me tiro y le digo: Señor, dame nuevas fuerzas. ¿Y sabe qué hace Dios? Te da nuevas fuerzas. Dios te va a dar nuevas fuerzas, pero agradécele por todo lo que te ha dado. Si tienes empleo, agradécele a Dios que tienes empleo. Si Dios te ha dado abundancia, agradece la abundancia. Si lo que te ha dado todavía no es suficiente, prepárate para lo que viene, porque Dios no te va a dejar en esa situación. Dios va a traer cosas buenas para su pueblo que es fiel. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y todo el que hoy está en proceso, la vida le va a cambiar. Porque cuando Dios te procesa es porque planea levantarte. Porque cuando Dios permite la aflicción es porque planea darte gloria. Mucha gente me preguntaba y me decía: hermana, ¿y por qué usted aguantó un proceso tan grande y no salió corriendo? Porque a mí me enseñaron que si el proceso es grande, la victoria de Dios es mucho más grande. Que si la dificultad es grande, lo que Dios trae supera la dificultad. Entonces, si tú pasas 15 años en proceso, quiere decir que Dios te va a dar 45 años en bendición. Aleluya. Porque mientras más largo es el proceso, más largo es el proceso de bendición. Aleluya. Dile al que está a tu lado: no te quejes por lo largo del proceso. Celebra por lo larga que será la bendición sobre ti, por lo que Dios está planeando hacer. Aleluya. Porque Dios te diseñó para eso. Y a veces cuando estamos en medio de la dificultad, cuando no hay fuerzas, cuando todo parece que terminó, el enemigo te dice: tú nunca vas a salir de allí. Tu hogar nunca se va a restaurar. Esa enfermedad nunca te va a soltar. Pero cuando tú le crees a Dios, tú recibes nuevas fuerzas y dices: yo seré sano. Yo no voy a morir de esta enfermedad. Yo me voy a levantar de aquí porque Dios me va a renovar y me va a remontar. A los 22 años yo tenía un diagnóstico de cáncer. El doctor dijo: si te operamos, el cáncer avanzará más rápido. Pero yo también tenía una promesa de Dios.
Yo tenía dos opciones: aferrarme al diagnóstico o aferrarme a la palabra de Dios. Aleluya. Dile al que está a tu lado: aférrate a la palabra de Dios. No importa lo difícil del diagnóstico, no importa que el médico dijo te quedan días, el Dios del cielo puede cambiar el pronóstico en un solo momento. Y desde los 22 años hasta ahora que tengo 42 años, han pasado 20 años. Y a cada vez que me examino, células de cáncer no hay en mi cuerpo por ningún lado. Porque Dios hace milagros, porque Dios te va a levantar, porque tienes que cancelar hoy esa enfermedad, porque tienes que levantarte hoy, porque tus hijos Dios los va a rescatar, porque Dios te diseñó para las alturas. Aleluya. Dios te diseñó para las alturas. Mientras que el enemigo decía te vas a morir, mi familia lloraba, Dios decía te voy a levantar. Y al final la palabra de Dios prevalece, pero Dios necesita un pueblo que le crea.